botánica es un método de agricultura muy antiguo que utilizamos para la reproducción y propagación de plantas por medio de semilla. Esta técnica la utilizamos principalmente en horticultura, en fruticultura, en jardinería y en reforestación. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente consiste en germinar una semilla en un semillero para después, cuando sea apta, se realice el trasplante hacia tierra fértil o hacia una maceta. Para llevar a cabo el trasplante utilizamos un semillero como este, en donde se lleva a cabo el control de cada planta. Ahorita no tiene ninguna, pero aquí hemos germinado varias plantas como estas plantas de ornato y estas que están atrás de mí. Y con esta técnica es muy fácil y muy sencillo porque llevas el control. ¿Cuál es el fin de llevar a cabo esta técnica? Principalmente es tener una buena organización de tus plantas, saber cuánto tiempo lleva germinándose cada planta y cuánto tiempo le falta para que ya sea apta y se pueda realizar el trasplante de esta hacia la maceta o hacia la tierra fértil. Y otra cosa sería que tienes mayor control de tus plantitas, porque si por ejemplo las tienes afuera de tu casa y hace bastante frío o comienza a llover o cualquier tipo de circunstancia X que no le favoreciera a las plantas, solamente pues tomas todo el semillero y lo metes adentro de tu casa para resguardar todas las semillas y plantas. Otra cosa es que como las plantas son jóvenes y pequeñas, se separan o se utiliza el semillero para que tengan un espacio propio para crecer y que no tengan que compartir con maleza, por ejemplo, o con otras plantas más grandes ya formadas, y que les pudieran robar los nutrimentos. Yo les voy a explicar por qué es importante realizar un trasplante y les voy a dar algunos tips y consejos para realizarlo. Bueno, un trasplante se hace principalmente porque la raíz de nuestra planta ya está muy grande y no cabe ya en el espacio donde la tenemos. Existen dos tipos de trasplantes. Uno es conocido como cepillón, que al crecer la raíz como que enrolla un poco de tierra. Entonces se forma una especie de cubo al extraer la raíz que lo rodea. Este tipo de trasplante es más fácil de hacer. Una ventaja que tiene es que podemos dejar reposar la raíz, o sea, no es necesario trasplantarla luego. Otra ventaja es que hay menos probabilidad de dañar la raíz. El otro tipo de trasplante es conocido como a raíz desnuda. Este tipo de trasplante es más complicado, ya que debemos tener mucho cuidado con las raíces para que no se rompan ni se maltraten. Es importante que si vamos a realizar un trasplante a otra maceta, lo hagamos a una que sea solo un poco más grande de la que ya teníamos, porque como lo mencioné anteriormente, trasplantar es buscar darle un mayor espacio de crecimiento a nuestra raíz, pero si lo hacemos a una maceta más grande, también estamos considerando que tenemos raíces más grandes de las que en realidad tenemos, lo que implicaría regar nuestra planta con mayor agua para que ésta llegue a nuestra raíz y así no puede afectar a nuestra planta. Trasplantar al suelo es más sencillo, pero igual tenemos que tener un suelo adecuado. Otro consejo es que al realizar un trasplante tengamos nuestras herramientas cerca o a la mano, por ejemplo una pala o bien el hoyo ya hecho, la otra maceta, especialmente si lo vamos a hacer en trasplantes a raíz desnuda, ya que esta necesita mayores cuidados. Otro consejo es que realicemos el trasplante en tiempos que no sean muy soleados, ya que el sol puede afectar nuestras condiciones de la planta. Es importante que a la hora de realizar un trasplante tengamos nuestra tierra muy húmeda, ya que esto nos hará más fácil el sacar nuestra planta. Otro consejo es que si vamos a hacer un trasplante a otra maceta, cuando tengamos la tierra lista en la otra maceta, hagamos como una especie de hoyo en medio o donde va a ir nuestra planta, para que así podamos pues, echarle la tierra de los lados para que tape nuestra raíz inmediatamente.
Y si vamos a hacer un trasplante al suelo, también después de trasplantar se recomienda que le demos una cierta estructura a nuestro suelo y la reguemos muy bien para darle la firmeza que necesita. También si su planta tiene algunas como hierbitas o plantitas que no sean pues de su planta principal, es importante quitarlas, ya que estas no nos sirven de nada y pueden llegar hasta afectarlo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y sigan las recomendaciones. ¿En qué momento se sabe que hay que trasplantar una planta? Se tiene que trasplantar una planta en el momento en el que se sabe que está a punto de florecer o está en pleno crecimiento, ya que si esta planta está floreciendo al mismo tiempo en el que la estás trasplantando, esta hará mucho esfuerzo a la hora de adaptarse en el nuevo entorno. Se tiene que evitar hacer el trasplante en el momento en tiempos de mucho frío. Esto equivale a temporadas de invierno. Se tiene que hacer al finales de invierno y a principios de la primavera, siendo esta o checar los ciclos concretos del florecimiento de las plantas para moverlo de una manera especial. También es momento de trasplantarlo cuando la planta que acabas de comprar está de un tamaño considerable o ya está florecida y no cabe en la pequeña maceta que tienes y tienes que adaptarla a un punto más grande. Un trasplante correcto se tiene que hacer en el momento que no se le dé demasiado sol, ya que cuando tienen que luchar contra el calor se tiene que hacer un tiempo donde se está a punto de amanecer o a punto de anochecer. En ese punto de un trasplante adecuado se tiene que hacer al momento de que ya está a punto de florecer, como ya lo he dicho antes, cada año o considerablemente. Si es de crecimiento moderado, de 2 a 3 años si la planta es de crecimiento lento y si se requiere un nuevo trasplante. La planta de uva, o formalmente conocida como vid, es una planta trepadora con hojas grandes opuestas parecidas a un corazón y posee inflorescencias que crecen a través de estas mismas hojas. Tiene un promedio de vida de entre 50 a 100 años. La trasplantación es una labor que se recomienda hacer una sola vez en este tipo de especie, por lo tanto se debe realizar de manera eficaz. De no ser así, podemos enfrentarnos a problemas como la fractura del injerto, generando una abertura por donde puede pasar algún patógeno, o provocar la sensibilidad de la planta perdiendo los beneficios que ésta pueda generar. Existen 4 aspectos a considerar antes de trasplantar. En la zona donde se trasplantará debe haber un sistema de conducción o tutor para la planta, ya que al ser una especie trepadora necesita una guía al momento de su crecimiento. La materia orgánica a la que se trasplantará deberá estar descompuesta. La zona debe estar libre de malezas para evitar plagas. La tierra que acogerá la planta deberá estar húmeda. Una vez que tengamos listos estos aspectos, llegó la hora de trasplantar. Se deberá realizar un hoyo. La profundidad de este dependerá del tamaño de la planta, de forma en que cubra sus raíces y le dé soporte al tallo. El hoyo deberá ser realizado el mismo día del trasplante para evitar que la tierra se compacte debido al sol. Si la planta está contenida en un material que puede romperse o destruirse, como lo es una bolsa de plástico, se debe humedecer la tierra y romper el recipiente cuidadosamente. En caso de que esté contenida en un recipiente de un material firme, se debe humedecer la tierra y dar pequeños golpes en la base de dicho recipiente para que la raíz salga unida a la tierra. Una vez que tengamos la planta afuera, colocarla dentro del hoyo y taparla con la tierra. Utilizando un estambre o un listón, amarraremos el tallo con el sistema conductor. Posteriormente haremos lo mismo en la base del brote y para finalizar haremos un tercer amarre a 20 centímetros del primero. Es importante recalcar que el amarre nunca deberá ir en la punta del brote, porque esto impediría su crecimiento. Al finalizar el trasplante, la planta debe ser regada.
A continuación les mostraré un trasplante de una pequeña granada. Si se dan cuenta, nosotros en casa tenemos un macetón grande donde germinamos nuestras semillas frutales o florales y actualmente tenemos un melón, 2 granadas y algunas florales. A continuación vamos a preparar la maceta donde vamos a poner nuestra granada y tenemos una capa en el fondo de grava y hacemos el hueco para colocar la granada. Para preparar la maceta en donde vamos a trasplantar nuestro arbolito, vamos a poner en el fondo de la maceta una capa de grava y posteriormente la tierra. Haremos un pequeño orificio para que ahí quede nuestro arbolito. A continuación vamos a tratar de sacar el arbolito desde lo más abajo posible y con el mayor número de raíces. Mi papá me pasó este tip que a su vez se lo pasó su papá, quien ahora es mi abuelo y en toda su vida fue jardinero de profesión. Él nos decía que en ningún momento la raíz del arbolito tenía que estar expuesta al aire, pues eso también provocaría que el arbolito se resintiera y probablemente no aceptara su nuevo entorno. Así que decidimos hacerle caso a mi abuelito y así la trasplantamos. Una vez colocado el arbolito, procedimos a poner una tierra tratada, la cual ya tiene nutrientes y algunos abonos para nuestro arbolito. La verdad es que mi papá disfruta muchísimo cultivar sus propias plantas y árboles frutales y me ayudó demasiado en este trasplante. En algunas cosas, la verdad, yo las desconocía, pero él sabía demasiado. Como podemos observar, nuestro arbolito está prácticamente instalado en su nueva maceta y ahora solo procederemos a colocar un poco de agua en ella. El principal motivo del trasplante de este arbolito de granada es que en el macetón compartido que tenía con los demás árboles, su espacio ya era muy reducido. En esta maceta propiciaremos que sus raíces se expandan para así poderlo trasplantar a una superficie más amplia o al suelo de nuestro jardín. Bueno, y así damos por finalizado nuestro trasplante de una granada. Si se dan cuenta, ya está en su maceta individual, ya está humectada, así la vamos a dejar reposar y posteriormente, como nos habían mencionado nuestros compañeros, cuando las raíces ya estén saliendo de la maceta y veamos otras características, estará lista para un trasplante a una superficie más amplia. Espero les haya gustado y sigan las recomendaciones de mi compañero Martín para trasplantes.